Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se convertían en dioses. En el corazón del Valle de México, más allá de las capas de tierra y del bullicio moderno, se levanta una ciudad silenciosa, una ciudad que parece esperar algo. Teotihuacán. Sus pirámides se alzan como gigantes dormidos desde hace más de 1500 años, testigos de un pasado que se niega a revelar todos sus secretos. Lo más inquietante es que, pese a su monumentalidad, nadie sabe con certeza quiénes la construyeron, qué idioma hablaban ni qué destino tuvieron. Es una ciudad cuyo origen se pierde en una sombra tan profunda que ni la ciencia moderna ha logrado iluminarla por completo. En este documental exploraremos los enigmas que rodean a esta metrópolis ancestral, sus alineaciones celestes, sus túneles subterráneos, sus artefactos imposibles, y esas inexplicables instalaciones que algunos describen como tecnología antigua. Acompáñame a descubrir por qué Teotihuacán es considerada la ciudad donde los hombres se convertían en dioses. El enigma del origen. Cuando los mexicas encontraron Teotihuacán en el siglo XIV, la ciudad ya tenía siglos de haber sido abandonada. La recorrieron con asombro, temiendo profanar un lugar que parecía haber sido construido por seres superiores. La arquitectura era tan imponente, tan perfecta, que no podían creer que hombres comunes la hubieran levantado. Así nació su nombre, Teotihuacán, que puede traducirse como lugar donde fueron hechos los dioses, o lugar donde los hombres se convertían en dioses. No dejaron registros de quienes estuvieron allí antes, y los arqueólogos modernos tampoco han encontrado un único grupo cultural claro que pueda atribuirse su construcción. La cerámica es diversa, el arte es distinto al de culturas cercanas, y los restos humanos provienen de múltiples regiones. Algunas teorías proponen que la ciudad fue fundada por refugiados de erupciones volcánicas. Otras aseguran que fue creada por una civilización híbrida, con influencias de varios pueblos. Y las más audaces hablan de una cultura perdida, más avanzada que las civilizaciones posteriores, cuyo conocimiento se desvaneció sin dejar rastro. Pero todas coinciden en una cosa: su origen es un misterio total. Una ciudad diseñada con matemáticas sagradas. Teotihuacán no fue construida al azar. Toda su estructura responde a una lógica geométrica que parece sincronizada con el cosmos. La ciudad fue trazada siguiendo una retícula precisa, desviada 15,5 grados del norte real. ¿Por qué? Algunos investigadores creen que la desviación coincide con ciertas posiciones astronómicas clave: la puesta de las Pléyades, el tránsito solar en fechas específicas y otros fenómenos celestes. La Calzada de los Muertos, esa enorme avenida que divide la ciudad, está alineada de tal forma que, en ciertos días del año, el sol se desplaza exactamente por encima, generando un espectáculo luminoso que parece una procesión divina. Pero lo más impactante son las grandes pirámides. La Pirámide del Sol, una estructura colosal con 65 metros de altura. Su base es casi idéntica a la de la Gran Pirámide de Egipto. ¿Coincidencia? ¿Idea compartida? ¿O conocimiento antiguo compartido entre culturas separadas por océanos? La pirámide está construida sobre un antiguo túnel subterráneo que parece haber sido un santuario, una cámara ritual o un mecanismo. La Pirámide de la Luna. Perfectamente alineada con el Cerro Gordo, como si imitara su silueta. Su orientación coincide con fenómenos lunares complejos que pocas culturas antiguas podían calcular con precisión. El Templo de la Serpiente Emplumada, una obra maestra de ingeniería y simbolismo. Su fachada muestra representaciones de Quetzalcóatl y Tlaloc, como si este templo fuera un portal entre el agua, el cielo y la tierra. Toda la ciudad, vista desde el cielo, parece ser un enorme mapa cosmológico, un observatorio, o quizá, un dispositivo. Energía, FRECUENCIAS y campos geomagnéticos. Muchos investigadores han sugerido que Teotihuacán fue construida sobre un punto energético natural, lo que algunos llaman un lugar de poder. Lo fascinante es que mediciones modernas han detectado anomalías electromagnéticas inusuales alrededor de las pirámides, especialmente en la Pirámide del Sol. Se ha documentado que los aparatos electrónicos fallan cerca de ciertos túneles. La resonancia acústica dentro de algunas cámaras genera efectos vibracionales únicos. Las piedras están colocadas para amplificar sonido y energía.
Algunos arqueólogos alternativos comparan Teotihuacán con un gigantesco instrumento, otros con una máquina espiritual, y otros sugieren que pudo haber sido un centro de rituales destinados a alterar los estados de conciencia, o a comunicarse con entidades no humanas. El misterio del mercurio líquido. En 2015, los túneles bajo el templo de la serpiente emplumada revelaron uno de los hallazgos más extraños en la arqueología mesoamericana. Al excavar, los investigadores encontraron piscinas de mercurio líquido ocultas a 18 metros de profundidad. El mercurio era extremadamente difícil de conseguir en la época prehispánica. Su extracción requería procesos complejos, y mantenerlo en estado líquido era aún más complicado. Entonces, ¿cómo llegó allí? ¿Y por qué? En culturas antiguas del mundo, el mercurio está asociado con representaciones del inframundo, portales espirituales, rituales de ascensión, tecnología alquímica y modelos del cosmos. Junto al mercurio había esferas metálicas doradas, cubiertas con un mineral brillante llamado pirita. Estos objetos han desconcertado a la comunidad científica. Los arqueólogos oficiales dicen que quizá eran símbolos rituales. Pero hay quienes creen que podrían ser componentes de un mecanismo, receptores energéticos, artefactos ceremoniales con función tecnológica, o incluso partes de una máquina simbólica usada para abrir portales. El túnel parecía haber sido sellado con exquisito cuidado, como si sus constructores hubieran querido preservar algo, o impedir que algo saliera. Teotihuacán como portal cosmológico. Las alineaciones astronómicas de la ciudad son tan precisas que algunos expertos afirman que la metrópolis fue diseñada para sincronizarse con el cielo nocturno. La disposición de sus tres grandes pirámides replica con gran exactitud la posición del cinturón de Orión, una constelación considerada sagrada por múltiples culturas alrededor del mundo. Otros investigadores han identificado correspondencias con las Pléyades, un cúmulo estelar visto como la casa de los dioses, la Vía Láctea, representada en la calzada de los muertos, ciclos solares y lunares de enorme complejidad matemática. ¿Por qué tanto esfuerzo para conectar una ciudad con las estrellas? ¿Eran observadores o eran participantes? Los mitos mesoamericanos narran un evento conocido como la creación del quinto sol, donde los dioses se reúnen en Teotihuacán para decidir el destino de la humanidad. ¿Es posible que la ciudad haya sido concebida como un punto de contacto entre mundos? ¿Un portal? ¿Un lugar donde los hombres ascendían o donde las entidades descendían? Seres celestiales y contacto antiguo. Una de las teorías más polémicas, pero también más sugerentes, afirma que Teotihuacán fue un lugar de encuentro con seres celestiales. No necesariamente extraterrestres en el sentido popular, sino entidades que según los mitos tenían la capacidad de viajar entre dimensiones o planos. Los pueblos posteriores hablaron de dioses que descendieron del cielo envueltos en luz, enseñaron astronomía, matemáticas y agricultura, trajeron conocimiento avanzado, y prometieron regresar. ¿Eran dioses simbólicos, maestros místicos, o visitantes de otro lugar, quizá no terrestre? Lo inquietante es que la arquitectura de Teotihuacán refleja un conocimiento tan avanzado para su época, que muchos consideran posible que sus constructores recibieran alguna forma de guía externa. La desaparición. Y quizá el misterio más grande de todos, es la desaparición total de la civilización que construyó esta ciudad. Entre el año 550 y 650 después de Cristo, la sociedad que habitaba Teotihuacán colapsó. No por guerra extranjera, no por cataclismo evidente, no por una causa fácil de rastrear, simplemente desaparecieron. Algunos sectores fueron quemados deliberadamente, como si la misma población hubiera destruido partes de su propia ciudad antes de abandonarla. ¿Por qué? ¿Rebelión interna? ¿Sequía extrema? ¿Enfermedad? ¿O algo más perturbador como un evento ritual inesperado? Lo que queda claro es que los constructores de Teotihuacán eligieron irse. Se marcharon en silencio, dejando atrás una ciudad que parecía hecha para la eternidad. Hoy, Teotihuacán sigue en pie, como un rompecabezas incompleto que desafía toda explicación. Es una ciudad que no revela su origen, que esconde túneles donde fluyen metales líquidos imposibles, que se alinea con las estrellas como si buscara conversar con ellas,
y que parece haber sido construida por una cultura cuya identidad se perdió en la oscuridad de los siglos. Quizá fue un centro científico, o un laboratorio espiritual, o tal vez, un lugar de contacto entre mundos. Lo cierto es que Teotihuacán no fue una ciudad común. Fue un portal, un mapa del cielo, un monumento a lo imposible, y un recordatorio de que hubo civilizaciones antiguas que sabían mucho más de lo que imaginamos. Cada piedra, cada túnel, cada sombra que cae sobre sus pirámides parece susurrar un secreto antiguo. Uno que dice que aquí, en este lugar sagrado, los hombres se elevaban más allá de lo humano. Aquí, los hombres se convertían en dioses.